Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Los japoneses empezaron la guerra desde el aire en Harbor. Ahora les hemos devuelto ese golpe multiplicado. Es una bomba atómica. Es la explicación del poder básico del universo, la fuerza de la cual el Sol adquiere su poder. Y esta ha sido lanzada en contra de quienes llevaron la guerra al lejano oriente. Fueron las palabras de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, en agosto 6 de 1945, cuando la ciudad de Hiroshima fue bombardeada por primera vez con una bomba atómica. 2 días después se iba a lanzar otra bomba atómica en Nagasaki, con repercusiones mundiales, con repercusiones que hasta hoy las tenemos. El mismo aviador que soltó la bomba después terminó con problemas psiquiátricos, porque no puede ser que un ser humano se pueda sentir tranquilo cuando han muerto tantas personas. Los hombres, las mujeres, hemos buscado siempre la solución de nuestra vida en algo. Primero la buscamos en la iglesia, en los tiempos de la Edad Media. La iglesia era el centro de todo. Pero cuando la iglesia desencantó a la humanidad, se buscó en la ciencia, en la razón. Y la razón terminó haciendo cosas como la bomba atómica, en la que el ser humano se empezó a matar de una manera que nunca se había visto, de unas proporciones exageradas. Eso sucedió el 6 de agosto, es decir, estamos justamente en estos días recordando semejante masacre y cómo la razón, la inteligencia humana a los seres humanos nos ha servido para matarnos. Nunca desde la Biblia vamos a poder aportar ni apoyar ningún tipo de violencia, venga de quien venga. Y hoy tenemos que hacer una oración por la paz del mundo, recordando precisamente este evento catastrófico. También encontramos un evento importante que fue la libertad de Colombia el 7 de agosto. Los pueblos debemos ser libres, ojalá nunca por manos de las armas, ni nunca por la fuerza, sino porque los vamos entendiendo que somos seres humanos y que debemos vivir juntos en la libertad que Dios nos da. Entonces, fuera las guerras en el nombre del Señor, fuera las bombas atómicas en el nombre del Señor, y más bien oremos por la paz del mundo. Oremos por la casa, por su hogar. Oremos porque tengamos un mundo mejor en este festivo. Le invito a cerrar sus ojos allí donde está, a unirse con su familia, que este espacio de las 8 de la noche sea un espacio devocional en el que usted no se distrae con nada, sino que entramos en la presencia del Señor para aprender de su palabra y para orar y pedirle a Él su voluntad. Oremos al Señor en este día. Padre Celestial, en esta noche, te damos muchas gracias por tu compañía con el ser humano. Cuando vemos episodios tan dramáticos, tan trágicos para la humanidad, cargados de violencia, cargados de muerte, cargados de destrucción, no nos queda más remedio sino venir a ti para pedirte que nos ayudes a nosotros mismos que estamos haciendo tanto mal a la humanidad. Por favor, detén el pensamiento malo del ser humano. Detén el pensamiento agresor en cualquier parte del mundo. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y nos hiciste libres. Y no podemos bajo ningún punto de vista valorar la esclavitud y valorar la violencia, pues tú eres el Dios de paz. Ayúdanos como cristianos a ser promotores de la paz, promotores del amor, promotores de la no violencia en cualquier parte del mundo. Y Dios, permítenos a esta raza humana entender que si nos has dado inteligencia,
si nos has dado capacidad de crear tantas cosas y de desarrollar tantos asuntos en esta vida, no podemos utilizarlos en contra del ser humano, en contra de la naturaleza, en contra de la vida. Guárdanos, Dios, quita y desarraiga el corazón perverso, malvado, diabólico de los corazones humanos y ayúdanos a buscarte a ti, Jesús, que eres el dador de la paz, el dador de la tranquilidad, el dador del amor. Permítenos como cristianos sembrar en este mundo el reino tuyo, reino que se caracteriza no por la corrupción, sino por la honestidad, no por la injusticia, sino por la justicia, no por la guerra, sino por la paz, no por los estratos, sino por la igualdad de los seres humanos. Ayúdanos como pueblo de Dios a ser embajadores del reino en esta tierra y a hacerlo de la manera adecuada. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios nos ayude a ser pueblos llenos de la paz, del gozo, de la alegría y de la bendición de Dios. Vamos a estudiar la palabra. Hoy entramos en un tema muy importante, ¿sí? Hasta ayer estuvimos en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde vimos al Cristo resucitado andando entre la iglesia, andando entre las 7 iglesias. Recordemos que en la literatura apocalíptica el número 7 es un número de plenitud. Entonces el Cristo resucitado tiene en sus manos, en su diestra, y se mueve en torno a su iglesia. Eso lo vimos, lo que está sucediendo. Pero ahora nos vamos a ir de escenario. Ya el escenario no va a ser la tierra, el escenario es el cielo. Y aquí es donde empezamos en el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta me dijo: sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi otros 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero tenía aspecto humano y el cuarto parecía un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro, y ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono dicen: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Bueno, ya nos encontramos con una literatura un poco extraña, ¿verdad? Un poco ya enigmática. Pues aquí comienza la parte profética o apocalíptica del libro. Es la revelación de la intervención divina en los últimos tiempos. Por eso ya en el capítulo 1, versículo 19, se nos anunciaba que íbamos a ver lo que estaban viviendo y lo que sucedería pronto,
Con las 7 iglesias vimos lo que estaban viviendo y ahora lo que sucederá pronto. Es la intervención divina en los últimos tiempos. El autor, es decir, Juan, el escritor bíblico, ha recogido magistralmente las antiguas profecías escatológicas y las ha condensado de aquí en adelante, desde el capítulo 4 hacia adelante. Y ha logrado hacer una unión entre la apocalíptica judía y la apocalíptica cristiana. Extraordinariamente ha hecho una síntesis inigualable, que es lo que vamos a empezar a ver en el día de hoy. Lo primero que encontramos es que el capítulo 4 y capítulo 5 son una introducción, una parte introductoria que nos va a hablar de la visión la visión del trono de Dios y del Cordero. Hoy en el capítulo 4 nos vamos a centrar en la visión del trono de Dios. Y el lunes nos vamos a centrar en la visión del trono del Cordero, de la entronización del Cordero. Esta sección que acabamos de leer, fácilmente la podemos dividir en 4 secciones. La primera, la visión y una sección que llamamos sección introductoria, que está en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, la primera parte. Vamos a ir leyendo paso a paso para no confundirnos por el lenguaje que tenemos que abordar en este día. Dice, después de esto, lógicamente el después de esto nos está hablando después del mensaje de las 7 iglesias que ya analizamos. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán o que tienen que suceder después de estas. Ok, el autor contempla una puerta abierta en el cielo. Ojo, la comunicación de la tierra con el cielo es un elemento fundamental en la literatura o en el género apocalíptico. Siempre nos vamos a encontrar con eso. ¿Qué creían los judíos primitivos sobre la composición de la tierra? Pues que ésta tenía una gran capa, una especie de cúpula, y que esa cúpula era como el cielo, pero que encima de esa cúpula estaba el verdadero cielo. Entonces, con esa imagen y con ese concepto que tenían los judíos, Juan está escribiendo esto. Y esa comunicación entre la tierra con el cielo siempre la vamos a encontrar en el género apocalíptico. Es un elemento fundamental. La voz llama a Juan para enseñarle lo que ha de suceder después. Ahí nos encontramos. Muy bien, luego hay una segunda sección que es la visión del trono de Dios, y lo vamos a encontrar versículo 2 al versículo 3. En ese momento, dice, quedé bajo el poder del Espíritu, es decir, entró en éxtasis, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante, de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. Bueno, el vidente, que es Juan, está contemplando el trono de Dios en toda su dimensión. Si podemos un poco usar la imaginación, pues es que estamos en el cielo, y allá en el cielo el vidente está viendo el trono de Dios en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda la magnificencia que puede tener. La figura divina no se describe bajo ningún punto de vista, no es una figura que el autor nos presente, y solamente nos da rasgos para indicarnos la trascendencia de aquel que está sentado en el trono, porque él no lo puede concebir ni humanamente ni de ninguna manera. El que está sentado en el trono es trascendente y no hay figura con la que el escritor lo pueda comparar.
Pero entonces él toma elementos que usted luego puede analizar en su reposo, en su casa, para construir este trono de Dios del libro de Ezequiel en el capítulo 1, del libro de Isaías en el capítulo 6 y del libro de Daniel en el capítulo 7. De esos 3 lugares del Antiguo Testamento, él va a echar mano a todas estas figuras para describirnos el trono de Dios. Lo único que él atisba a decirnos es que el que está sentado en el trono tiene un aspecto fulgurante. Son como rayos. Dice, es un relámpago de colores que tenía un aspecto como del diamante, como del rubí, como de la esmeralda, como de piedras preciosas. Esa es la imagen que se puede hacer de aquel que está sentado en el trono. Lógicamente es Dios. Bueno, y a partir del versículo número 4 nos muestra el entorno de ese trono. Entonces llevamos la primera parte, que es introductoria, cuando Juan abre una puertecita en el cielo, hay una voz que lo llama y le dice, entra y mira, y él entra y empieza a describirnos el trono de Dios, que es indescriptible y lo único que él nos muestra es una extraordinaria relámpagos de colores, y ahora nos empieza a mostrar el entorno. Versículo número 4. También alrededor del trono vi otros 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. En el centro donde estaba el trono y a su alrededor habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león, el segundo un toro, el tercero un aspecto humano y el cuarto un águila volando. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oh, muy bien. Magníficas estas visiones. Bueno, el vidente entonces empieza a contemplar que el gran trono de Dios está rodeado por 24 tronos. Y sobre esos 24 tronos están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y con coronas sobre sus cabezas. ¿Qué se sugiere de la interpretación de estos 24 ancianos? Pues se sugiere que representan el fiel pueblo de Dios. Sus vestiduras blancas y las coronas que ellos tienen en sus cabezas son las que se les prometen a los fieles del Señor hasta la muerte, los que llegan hasta el final. El número 24 en la simbología del género apocalíptico es plenitud, lo que nos quiere decir que aquí esos 24 ancianos es la plenitud del pueblo de Dios adorando al que está sentado en el trono de Dios. ¿Y de dónde sale ese 24? Bueno, es como la unión de 2 pueblos, la unión del pueblo judío, que estaba representado en 12 tribus, y la unión del nuevo pueblo gentil que llamamos iglesia, que se inicia con 12 apóstoles, y esto hace que podamos unir el número de los antiguos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento para indicar la plenitud de todos los que adoran a Dios. Entonces, cuando él trasciende y se da cuenta en el cielo, esa visión le muestra lo que va a suceder. Es lo que va a suceder. Y es que él es el Dios grande y poderoso, se ha sentado en el trono, y la plenitud de los fieles del pueblo de Dios pues están a su alrededor y lo están adorando y dándole la gloria. Entonces es el primer entorno, los 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas y con sus coronas. Muy bien. Otra que vemos allí, hay una serie de fenómenos cósmicos, relámpagos, truenos que están saliendo del trono, y esto
nos empieza a recordar cosas del Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando el Señor en Éxodo capítulo 19 les dio las tablas de la ley, que dice la Escritura que cuando Dios descendió para hablar con Moisés, de ese monte habían truenos, centellas, relámpagos, el monte temblaba, el único que estaba allí era Moisés, el pueblo miraba absorto a la distancia. Pues esos fenómenos cósmicos solamente quieren representar la grandeza del que se sienta en el trono, la grandeza del que está allí sentado en todo su esplendor y en toda su grandeza. Es lo que en otros términos se llamaría como una teofanía, la teofanía del Sinaí, y ahora la grandeza del Señor en este trono. Segunda cosa que vemos entonces en el entorno del trono. Tercero, hay 7 antorchas de fuego delante del trono. 7, ya nosotros manejamos el número 7 en el género apocalíptico y estamos hablando de la plenitud del Espíritu, porque las 7 antorchas, el mismo texto nos las interpreta y nos va a decir que del trono salía algo, relámpagos, voces, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Versículo 5. Ya él mismo nos habla de los 7 espíritus, y por lo que ya hemos venido descifrando, el número 7 nos habla de plenitud. Es decir, esas 7 antorchas alrededor son plenitud del Espíritu de Dios. Bueno, ahora se contempla como una especie de mar. El versículo 6 dice que delante del trono había también algo que parecía un mar, que era transparente como el cristal. Bueno, esa es una expresión que es duro, ese cristal es duro y transparente. Es duro, pero transparente. Separa, pero no oculta al trascendente. Entonces él puede verlo. Es un término porque para ellos el vidrio era de una importancia gigante, y los vidrios de esa época pues eran opacos. Ahora, encontrarse con un vidrio que no es opaco, siendo tan valioso, le da al escritor, a Juan, una explicación gigante sobre ello, y dice que a pesar de ser duro, ve al trascendente, es decir, ve al que está sentado en el trono, pero hay una distancia que lo está separando. Eso es lo que podemos encontrar en ese espacio. Y luego nos aparecen otros seres vivientes. Dice 4 seres vivientes. Estamos ya mirando el versículo número 6. Dice, teníamos delante del trono algo que parecía un mar, transparente como el cristal, en el centro donde estaba el trono, y a su alrededor habían 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Bueno, las 6 alas, estos 4 seres vivientes, y aparte de eso llenos de ojos por dentro y por fuera, que están alabando al que está sentado en el trono todo el tiempo. Y nos recuerda una visión que tiene el profeta Ezequiel en el capítulo 1. Después miren y ustedes se van a dar cuenta cómo fue que Juan tomó muchos elementos de estos profetas para escribirnos lo que estamos ahora interpretando. Bueno, lo interesante de estos 4 seres vivientes, además que tienen ojos por todo lado, es decir, que están viendo de día y de noche, es como la omnipresencia de ese trono en todo lugar, y esas 6 alas como mostrando lo trascendental de esta visión y del trono en el que estamos hablando. Pero esos 4 seres vivientes tienen formas, y la forma de ellos, según el versículo número 7, dice que el primero de ellos parecía un león, el segundo parece un toro, el tercero tiene aspecto humano y el cuarto es un águila volando. Muy bien, entonces aquí estamos representando algo muy interesante. Los 4 seres vivientes tienen formas y es como la creación que alaba a Dios. El león
es el supremo entre las fieras. En algunas versiones dice buey, en esta dice toro, la diosa habla hoy, pero es el toro o el buey, dice, es el supremo entre el ganado. El ser humano, el hombre, es el supremo entre todas las criaturas. Y el águila es la suprema entre todas las aves. Esa es la interpretación. Entonces, es como que toda la creación de Dios está alrededor adorando a Dios. Si unimos los dos cuadros, 24 ancianos que representan la plenitud de los fieles que han llegado hasta el final siendo fieles al Señor, y estas 4 seres vivientes que representan toda la naturaleza, toda la creación, alabando a Dios, nos vamos a dar cuenta de una plenitud de toda la creación adorando el trono de Dios. Y ahí nos está llevando el capítulo 4. Toda la creación de los fieles, la plenitud de los fieles y la plenitud de toda la creación alaba a Dios constantemente. De día y de noche, la naturaleza y la humanidad adoran a Dios constantemente. Todo el que cumple la misión para la cual Dios lo creó está adorando a Dios. Eso es interesante. Por eso nosotros debemos entender una cosa. Dios nos creó con un propósito. Si nos dedicamos a hacer un montón de plata, un montón de dinero, a lo mejor vamos a ser desdichados porque no fue el propósito por el cual Dios nos creó. Si nos dedicamos a algo distinto a lo que Dios nos creó, pues vamos a ser desdichados. ¿Dónde el ser humano encuentra la felicidad? Cuando hace lo que Dios lo mandó a hacer en la tierra, el propósito por el cual Dios le dio la vida. Y a todos un propósito que Dios nos dio, pues es que lo adoremos y tengamos comunión con Él, pero que también tengamos una vocación. Es decir, un científico adora a Dios cuando está haciendo descubrimientos. Un artista adora a Dios cuando está actuando, cuando está poniendo al servicio de la humanidad el arte con la que nació. Un médico adora a Dios en estos días de pandemia, en estos días tan difíciles. No les quepa la menor duda, mis amados médicos, enfermeras y todos los que están allí dando la vida, que es una forma de adorar a Dios porque están haciendo lo que Dios los mandó a hacer en esta tierra, el propósito por el cual Dios les dio la vida. Pues bien, esa es la interpretación de 24 ancianos y 4 seres vivientes alrededor. Entonces llevamos 3 partecitas de este capítulo 4. Una introducción, que es cuando cambiamos el escenario de la tierra por el cielo. Un segundo momento que se nos muestra el trono de Dios, pero no hay figura con la que podamos representar a Dios. Entonces Juan nos dice que son relámpagos que salen de una manera impresionante. 4, el entorno, lo que está alrededor del trono. Alrededor del trono hay 24 ancianos con 24 tronos, vestidos con vestidura blanca, con coronas que adoran a Dios. Luego también aparecen 7 antorchas que representan al Espíritu de Dios. Después de las 7 antorchas nos encontramos con 4 seres vivientes que tienen ojos por todo lado, que tienen 6 alas y que tienen un rostro particular. Un rostro de león, un rostro de águila volando, un rostro de buey o de toro y de un ser humano. Juntas cosas representan la plenitud de la naturaleza y la plenitud de los fieles adorando alrededor del trono celestial. Y la última parte, que es una parte litúrgica, es una alabanza de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, que es la parte que está a partir del versículo número 8. Dice: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y ni de día ni de noche dejaban de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Entonces ahí encontramos lo que los seres vivientes están diciendo, tomando del libro de Isaías esa plenitud total de Dios. Santo, 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 expresión trascendente de la grandeza de Dios. Y luego el que era, el que es y ha de venir, que es una expresión del gran yo soy,
del eterno Dios, de aquel que se le manifestó a Moisés y dijo: yo soy el que soy, yo soy el que soy, el que es, el que será, el que no tiene mudanza, y de esa manera los seres vivientes lo alaban. Y dice, versículo 9 y versículo 10 y 11, cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran. Y arrojando sus coronas del trono dicen: tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Bueno, qué magnífica presentación la que nos hace Juan en el capítulo 4, donde el personaje principal, sin que lo podamos ver, es Dios. Hemos visto el trono de Dios en su magnificencia, en su trascendencia. Hemos escuchado alabanzas de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes, donde reconocen la eternidad, el poder de aquel que todo lo creó. Y bueno, después de semejante imagen, pues como que a uno le dan ganas también de postrarse ante el que está sentado en el trono. Y debemos hacerlo como lo hacían o como nos lo proyecta Juan en este género apocalíptico, de día y de noche, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, toda la naturaleza en su plenitud y todos los fieles en la plenitud, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar y terminar este espacio majestuoso del trono de Dios. Señor, te damos gracias por semejante revelación que Juan nos ha regalado. Gracias porque estás sentado en tu trono, lleno de gloria y de poder. Y los 24 ancianos, reconociendo que tú eres el eterno, y los 4 seres vivientes, reconociendo tu magnificencia. Hoy no nos queda más, sino también ponernos en actitud de adoración, porque estamos ante el Dios Todopoderoso. Nuestra reverencia, nuestra fidelidad a ti y nuestra adoración a ti, gran Dios. Amén y amén. Qué maravilla, ¿no? Se siente como que los pelitos se le paran a uno nomás de imaginarse ese trono. Pues Dios quiera que esto nos ayude a entender frente a quién estamos, que es nada más y nada menos que el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que nosotros debemos adorarle por los siglos de los siglos. Mañana a las 8 de la noche nos vemos en el Zoom para dialogar sobre todo lo que esta semana hemos visto, que fue la conclusión del mensaje a las 7 iglesias, lo que estaba sucediendo y ahora lo que va a suceder después. Ahí estamos. Entonces mañana va a ser un lindo tiempo a las 8 de la noche. Los que quieran conectarse al Zoom, por favor se inscriben al WhatsApp de nuestra comunidad y ahí le indicarán cómo estar en el Zoom. Y los demás que por alguna circunstancia no pueden estar en el Zoom, pues les esperamos también aquí en el canal de YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Dios me les bendiga. Mañana nos vemos, si el Señor lo permite, y no se olviden de algo. Pablo dijo: nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao y mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.